conectando los puntos, la introducción a autoclusters en MyHeritage ADN. Bueno, aunque suena así complicadísimo, justamente es lo que viene Paul a hacer, ayudarnos a que sea fácil y entenderlo. Bueno, les cuento un poquito de Paul, me imagino que muchos ya lo conocéis. Desde muy joven, Paul Woodbury se enamoró de la investigación genealógica. Para perseguir su pasión por este campo, estudió genética e historia familiar en la Universidad Brigham Young, en Utah. Para contribuir a su deseo de compartir sus conocimientos con los demás, también obtuvo un máster en tecnología educativa en la Universidad de Utah. Actualmente Paul trabaja como jefe de equipo de ADN en Legacy Tree Genealogist, donde ha ayudado a resolver cientos de casos de genealogía genética. Además de la genealogía genética, Paul se especializa en la investigación en francés, español y escandinavo y regularmente realiza conferencias sobre temas relacionados con estas áreas. Así que bueno, bienvenido Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Estoy bien, gracias Sonia por tenerme. Vale, ahora mismo te dejo la pantalla, espero que te encuentre. Aquí estás. Perfecto. Y se ve bien. Se ve muy bien, sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la introducción. Como dijo Sonia, soy Paul Woodbury. Y estoy animado a estar con todos ustedes hoy día para hablar en cuanto al tema conectando los puntos. Introducción a agrupaciones automáticas o también autoclusters de ADN de MyHeritage. Um, yo trabajo como genealogista genética para Legacy Tree Genealogists y nosotros somos el socio recomendado para las investigaciones genealógicas de MyHeritage. Y, por lo tanto, he tenido muchas oportunidades de ayudar a los clientes de MyHeritage para aprender más en cuanto a su historia familiar y estoy animado a estar con ustedes hoy día para compartir cómo utilizar una de las herramientas más importantes de ADN de MyHeritage. Para comenzar, quiero compartir algunos objetivos por los cuales espero que ustedes puedan hacer al final de este webinar. Al final de este webinar, espero que usted pueda identificar el sujeto, los nodos, los bordes y los grupos en una red genética. Y si usted no sabe qué significan estas palabras, está bien. Nosotros vamos a revisarlo durante nuestra presentación hoy día. También espero que usted pueda construir una red genética de coincidencias de ADN autosómico con la herramienta agrupaciones automáticas de ADN de MyHeritage. Vamos a aprender cómo navegar e interpretar los informes de agrupaciones automáticas de ADN y también vamos a investigar cómo utilizar estos informes para priorizar las investigaciones de las coincidencias genéticas en el contexto de una pregunta de investigación genealógica. Antes que nada, quiero compartir que esta presentación es sobre un tema por lo menos intermedio y quizás avanzado. Por lo tanto, les invito a revisarlo después del webinar, que vamos a tener la oportunidad de revisar estos mismos puntos de nuevo para continuar aprendiendo y aplicando las cosas por las cuales vamos a hablar hoy día. Antes que nada, quiero repasar la herencia del ADN autosómico. La prueba de ADN de MyHeritage es una prueba del ADN autosómico y este tipo de ADN se hereda de la forma siguiente. Nosotros tenemos 50% de nuestro ADN autosómico de cada uno de nuestros padres. Yo heredo 50% de mi padre y yo heredo 50% de mi ADN autosómico de mi madre. De las generaciones más antiguas, yo heredo la mitad por cada generación que voy atrás en el tiempo.
Por tanto, yo comparto o yo heredo aproximadamente 25% de mi ADN autosómico de cada uno de mis abuelos. Y yo heredo aproximadamente 12.5% de mi ADN autosómico de cada uno de mis bisabuelos. Y vamos de esta manera atrás en el tiempo. Para cada generación que voy hacia atrás, yo heredo la mitad de del ADN que heredé de la generación inmediatamente más cercana. Bueno, la genealogía genética se basa en la observación que cuando usted y otra persona comparten el ADN, también comparten un antepasado en común. Ahora, determinar la identidad de este antepasado o, en algunos casos, antepasados, requiere investigaciones del número de segmentos de ADN que comparten, la cantidad total en centimórganos que comparten y las otras coincidencias genéticas que ustedes comparten en común. Ahora, estos temas están afuera de lo que vamos a revisar hoy día, pero si le interesa aprender más de cómo utilizar el ADN para investigar su propia genealogía, recomiendo que revisa el webinar que yo hice más temprano en este año, que se llama Consejos y Trucos para el Análisis de Segmentos de MyHeritage. Y se puede encontrar esto en el sitio de web Legacy Family Tree Webinars o también en el sitio mismo de MyHeritage. Ahora, imaginamos que usted comparte un poco de ADN autosómico con una coincidencia genética. Una persona que está en su lista de coincidencias genéticas de MyHeritage. Y imaginamos que usted no puede determinar las identidades de sus antepasados comunes entre usted y esta coincidencia. No sabemos en este momento quiénes eran estas personas. Ahora, imaginamos que usted también comparte el ADN con otra coincidencia genética y además esta coincidencia también comparte ADN con la primera coincidencia. Entonces tenemos 3 personas, usted y 2 de sus coincidencias, que ambos 3 comparten el ADN entre sí. Si podemos determinar las identidades de los antepasados comunes entre sus 2 coincidencias, ahora tenemos una pista de cómo usted también se relaciona a estas 2 personas, sus coincidencias genéticas. Podemos encontrar de esta pista las personas que estaban en el lugar correcto, con el tiempo y en el tiempo correcto para ser sus propios antepasados. Y es esta manera, utilizando las relaciones y los antepasados comunes entre sus coincidencias genéticas, nosotros podemos a veces determinar quiénes son sus propios antepasados incógnitos. Entonces, este proceso es el base de cómo nosotros efectuamos las investigaciones de la genealogía genética. Y en MyHeritage y también en todos los demás compañías que ofrecen las pruebas de ADN, nosotros recibimos un reportaje para cada coincidencia en mi lista. Tengo también una lista de las coincidencias compartidas en común. En este ejemplo estamos viendo los resultados de mi abuela materna, Vanita Arlene Peterson. Y ella, estamos viendo su lista y yo hago clic y estoy revisando el perfil para una de sus coincidencias.
Y cuando nosotros vemos esta tabla, vemos que yo, Paul Woodbury, soy una coincidencia compartida entre mi abuela, Bonita, y una de sus coincidencias. En este caso, vamos a llamarle B. Entonces tenemos Bonita, coincidencia B, y yo soy coincidencia compartida entre estas dos personas. Si vamos más abajo en la lista, vemos que también Bonita y persona B comparten la, comparten una coincidencia que se llama C. Y también ellos comparten una coincidencia que se llama T. Y si vamos a los perfiles para estas personas, para C o T, podemos ver si ellos también comparten las mismas coincidencias. Cuando nosotros hacemos este proceso para ver los perfiles de estas personas, podemos muchas veces ver que ellos forman un grupo de relaciones genéticas entre sí y que ellos son todos relacionados los unos con los otros. Y estas relaciones típicamente corresponden a una línea en particular de mi propia genealogía. Este proceso de investigar todas estas relaciones entre sí es el base de cómo nosotros creamos las redes genéticas. ¿Qué es una red genética? Bueno, es una visualización que muestra las relaciones entre coincidencias genéticas y que organiza esas coincidencias en grupos. Y hay varios elementos de las redes genéticos. Primero hay un sujeto. El sujeto de una red genética típicamente es la persona que toma la prueba de ADN. Si usted ha tomado una prueba de ADN, usted puede crear un reportaje de agrupamiento automático que es una red genética de sus coincidencias genéticas y las relaciones entre sí. Otro elemento de las redes genéticas es los nodos. Los nodos en este caso representan coincidencias de ADN, los primos genéticos que comparten ADN con usted o con el sujeto de su red. Después tenemos bordes o flechas o arcas y estas bordes representan las relaciones entre las coincidencias compartidas. Son las relaciones entre sus primos genéticos. Y utilizando estas relaciones, nosotros podemos crear grupos de primos genéticos, coincidencias genéticas que corresponden a líneas particulares de su propia genealogía. Hay varios formatos de cómo mostrar esta información y el formato que utiliza la herramienta de agrupaciones automáticas es un formato matricial. En este formato, el sujeto es quien toma la prueba o si usted maneja una prueba para un pariente, puede hacer un reportaje para esta persona, pero es quien quiera tomó la prueba. Los nodos en este caso se demuestran en una lista de coincidencias y están listados en el eje Y y también en el eje X por el lado y sobre en el al comienzo del reportaje. Y cuando vemos estas relaciones son representadas por cajas de colores demostrando una relación entre dos coincidencias genéticas. Estas relaciones forman grupos que usted ve
en este ejemplo como grupos y clústeres que muestran las relaciones entre primos genéticos. Ahora, las redes genéticas son muy útiles para nosotros para aprender más en cuanto a nuestra genealogía, pero en algunos casos es muy difícil utilizarnos para los fines de genealogía. Por ejemplo, si usted viene de una población endogámica donde había isolación por mucho tiempo, que la población era limitado, que había o geográficamente o religiosamente, habían personas que solo se casaron entre sí. A veces se puede encontrar redes genéticas que aparecen como esto, donde todos los miembros de esta población son parientes los unos con los otros. Y es muy difícil utilizar esta información para aprender más de nuestra genealogía. Otro caso es cuando usted viene de una población que no es muy bien representada en una de las bases de datos del ADN. Si usted viene de una población que no es bien muy representada, es posible que no tiene muchas coincidencias para comenzar y mucho menos relaciones entre ellos. Pero estos son los dos lados del espectro. La mayoría de nosotros estamos al medio y nosotros podemos muchas veces utilizar estos informes, estos reportajes para aprender un poco más de nuestra genealogía. Vamos a hacer una demostración de cómo obtener el informe de agrupaciones automáticas de ADN de MyHeritage. Para comenzar, primero hay que ingresar a su cuenta de MyHeritage y vamos a hacer clic en la opción de menú ADN. Si hacemos clic aquí, vamos a poder escoger esta opción de herramientas. Hacemos clic en herramientas y va a mostrarnos tres herramientas que MyHeritage ofrece para sus clientes. Y aquí tenemos buscadores de cromosomas, aquí agrupaciones automáticas y el mapa étnico. Vamos a hacer clic en el botón que dice explorar para entrar en agrupaciones automáticas. Y aquí, si usted maneja las pruebas para usted o para otras personas, en este caso yo manejo las pruebas para yo mismo y también para mis abuelas, yo puedo hacer clic para escoger para cuál persona quiero un reportaje de agrupaciones automáticas. Aquí voy a hacer clic en mi abuela paterna, Fern Woodbury, y después voy a hacer clic en el botón que dice generar. Esto va a darnos un mensaje describiendo que ellos van a crear el reportaje y después va a mandarlo al correo electrónico que se asocia con nuestra cuenta de MyHeritage. Ahora, este típicamente dura algunos minutos hasta como una hora para recibir este mensaje de MyHeritage que contiene los reportajes que vamos a investigar. Si usted no recibe el reportaje, les invito a también buscar en sus archivos de spam, de basura, investigar de algunos otros lugares donde puede estar en su correo electrónico. Cuando nosotros recibimos este correo, podemos bajarlo a nuestra propia computadora y vamos a recibir tres archivos que nos ayudan. Primero, el reportaje mismo. Después, un archivo CSV, que es una tabla que contiene mucho de la misma información que se encuentra en el reportaje, pero en un formato tabular. Este archivo también incluye los nombres de las personas que no se incluían en nuestra investigación de
del red genética. Y después hay un archivo que se llama readme.pdf que contiene información en cuanto a los ajustes que se utilizaban para crear su red genética. Nosotros vamos a investigar primeramente vamos a investigar lo que contiene el archivo HTML que contiene el reportaje de agrupaciones automáticas. Ahora, en este caso, yo tuve que, para preservar la intimidad de personas vivas, he tomado imágenes de los resultados y he escondido los nombres de personas, en este caso con números. Pero vamos a investigar todas las partes de este informe para ver qué incluye y qué nos dice. Primero, a la derecha tenemos el clave para interpretar el gráfico. Aquí vemos cada grupo o racimo o clúster tiene su propia color correspondiente y si se desplaza sobre uno de los nombres de los clusters, se mostrará los nombres de las personas en este grupo. Y aunque cuando usted abre este archivo, va a ver que el formato está en inglés. Si usted está utilizando el Chrome browser, usted puede hacer clic de la derecha y tienen la opción de traducir a español y este puede ayudar a cambiar muchos de los nombres de la información aquí. Entonces, aquí vemos que está en español, pero algunas partes no hacen esta traducción. Entonces, podemos ver aquí si hago clic sobre uno de los clusters, todavía está en inglés, pero por lo menos puede tener un poco más en español para aprender y interpretar esta información. Ahora vamos a investigar un poco más lo que significan los cajas de color y qué nos está diciendo este gráfico. Aquí tenemos los números que he asignado a cada uno de mis coincidencias y va desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el final en el eje Y. Y también tenemos estas mismas coincidencias genéticas listadas en la misma orden en el eje X. Entonces, tenemos estas dos listas, una vertical, una horizontal. Y cuando yo veo la intersección entre el eje Y y el eje X, vemos que demuestra las relaciones entre nuestras coincidencias genéticas. Vemos una línea diagonal de cajas de colores más oscuros. ¿Y por qué es esto? Bueno, estos cajas de colores más oscuros muestran la relación entre un sujeto de línea y ellos mismos. Entonces, por esta línea sabemos que coincidencia número 1 comparte ADN con coincidencia número 1. Y coincidencia número 2 comparte el ADN con coincidencia número 2. Y como así por todos los números. No es muy útil esta información. Lo que nos interesa son las cajas de colores más claros, porque estas nos muestran las relaciones entre nuestras coincidencias genéticas. Por esto sabemos que nuestra coincidencia número 1 comparte el ADN con coincidencia número 3, número 5, número 7 y número 10. En
en este gráfico también hay cajas de color bronceado. Y estas cajas nos indican que no hay relaciones entre las coincidencias correspondientes. Nosotros esperamos esto para las personas que se han asignado a grupos distintos, como en este caso. Pero también es posible que una coincidencia genética no comparte el ADN con otra persona que se ha asignado al mismo grupo. Y vamos a hablar de por qué esto es el caso más adelante. Pero en este caso vemos que coincidencia número 1 no comparte el ADN con número 2, 4, 6, 8 o 9. Entonces, estos esta es la información que podemos ver desde este gráfico. También hay cajas de color gris. Y en estos casos, nosotros vemos una relación genética entre dos personas que se han asignado a grupos distintos. En este caso, coincidencia número 3 comparte el ADN con la mayoría de las personas que también se han asignado al grupo 1, pero también comparte el ADN con una persona que se ha asignado al grupo 2. Entonces, y vamos a hablar de por qué esto ocurre más adelante también. Si va bajando en el sitio de web, puede ver abajo de este gráfico, hay otro clave describiendo los ajustes que se utilizaban para la creación de su propia agrupamiento automático. MyHeritage trata de limitar el número total de coincidencias de ADN incluido en este análisis de redes genéticas cerca a 100 personas. Después tenemos un umbral, un límite mínimo de cuánta ADN debe compartir una de sus coincidencias para que se incluya en el red. Para que se incluya en el red, sus coincidencias de ADN, en este caso, deben compartir más que 45 centimórganos con el sujeto del gráfico. Después también tenemos un umbral, un límite máximo, en lo cual nosotros limitamos nuestro análisis a solo las coincidencias de ADN que compartan menos que 400 centimórganos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la meta de hacer una investigación de una red genética es determinar grupos distintos que corresponden a diferentes líneas de nuestra propia genealogía. Si yo incluyo mi propio hermano o mi hijo o mi padre en la definición de estos grupos, vamos a encontrar que voy a tener un grupo muy grande de todas las personas que comparten ADN conmigo y también con mi hermano o con mi hijo o con mi padre. Y porque la meta es dividir estos grupos para entonces asignar estos grupos a diferentes líneas de mi genealogía, es más útil utilizar solamente las coincidencias de ADN que comparten a menos de 400 centimórganos, que corresponde aproximadamente con una relación de primo-sobrino o primatía. Entonces, estamos buscando dividir nuestra lista de coincidencias en grupos distintos que corresponden a diferentes líneas de nuestra genealogía. En el final, hay otro ajuste aquí que MyHeritage pone en nuestros resultados, que es cuánta ADN debe compartir coincidencias entre sí para que se consideran coincidencias compartidas. Si nosotros venimos de una población
común en todas nuestras líneas de genealogía, es muy posible que muchas de sus coincidencias van a compartir por lo menos un poco de ADN el uno con el otro. Entonces, poner este umbral o este límite para definir qué es una relación compartida, qué son coincidencias compartidas, nos ayuda a enfocar en nos ayuda a enfocar el análisis en las relaciones más pertinentes y más fuertes entre primos, y nos ayuda a evitar las relaciones muy distantes entre muchos de nuestros primos. Si vamos bajando, nosotros también encontramos una tabla que también describa los resultados del agrupamiento. En este caso, cada línea corresponde a una coincidencia. Segundo, en la segunda columna, hay la cantidad de ADN compartida en centimórganos con cada coincidencia. Tercero, tenemos el tamaño del segmento más grande, después el número de segmentos, después el número de coincidencias compartidas, y esto es para la red entera. Después tenemos el grupo asignado, un enlace al árbol genealógico de la coincidencia y el número de personas en este árbol. Y al final una lista de las notas que nosotros hayamos añadido a los perfiles de estas personas en MyHeritage. También tenemos los nombres y si haga clic en uno de estos nombres puede acceder al perfil de cada coincidencia genética en MyHeritage. Hay opciones arriba para buscar para nombres específicos, para ajustar los centimórganos mínimos, el número de segmentos, para investigar las notas y hacer una búsqueda para algunas frases claves o particulares. Entonces, hay algunas maneras para organizar esto. Como puede ver en este ejemplo, a ver, vamos a ver, voy a ver esta página. En esta página puede ver en este ejemplo que los grupos de nuestras coincidencias se organizan primeramente por el grupo que tienen la mayoría o el máximo número de coincidencias o miembros, y después va bajando y los grupos más pequeños están más bajo en la lista. Y esta es la manera en que autoclusters o agrupamientos automáticos de ADN de MyHeritage organizan estos resultados. Ahora, ¿qué representa un grupo en una red genética? Si bien en el pasado nosotros hemos dicho que grupos, la mayoría de grupos consisten de descendientes de un antepasado o antepasados en común entre todos los miembros del grupo. Esto no es la verdad completa. Muchos grupos sí son los descendientes de un antepasado común, como en este ejemplo tenemos un grupo de y todos los miembros desciendan de un hombre que se llamaba Mateo. También es posible que descienden de una pareja ancestral común, como este ejemplo donde todos descienden de Juan y María. Pero hay otras situaciones cuando la mayoría de un grupo desciende de una pareja ancestral común, pero otros en el mismo grupo descienden de parientes colaterales. Por ejemplo, tenemos este caso donde hay 5 miembros de este grupo que descienden de Pedro y Margarita, pero también hay 2 miembros que descienden de la hermana de Pedro y hay 2 miembros del grupo que descienden de parientes colaterales de Margarita. Entonces, no todos los miembros en este grupo descienden de la misma pareja ancestral en común. Sí, pertenecen a una línea en particular de nuestra familia, pero no son todos parientes los unos o los otros.
En otros casos, es posible que un grupo contiene personas que vienen de la misma población endogámica. En este ejemplo, tenemos muchos miembros y aunque hay algunos que son parientes conocidos los unos a los otros, hay otros que simplemente vienen de la misma población de Puerto Rico. Entonces, no sabemos cómo se relacionan todas estas personas los unos a los otros. Es posible que compartan múltiples parejas ancestrales en común. Es posible que descienden de la misma pareja ancestral varias veces. Y es posible que las relaciones entre diferentes miembros de este grupo son independientes de sus relaciones a otros miembros de la misma grupo, del mismo grupo. Entonces es muy difícil en casos de endogamia determinar exactamente cómo se relacionan estas personas los unos a los otros. Ok, ¿por qué algunos miembros de un grupo no coinciden con todos los demás miembros del grupo? Bueno, hemos tocado un poco en cuanto a esto, pero hay varias razones por qué algunos miembros no son parientes o no son coincidencias a los demás miembros del grupo. En este caso, es posible que hay dos miembros de un grupo que desciendan del mismo antepasado en común, pero a causa de la manera en que se hereda el ADN autosómico, es posible que descendientes del mismo antepasado no compartirá ADN el uno con el otro. Um, por, uh, Simplemente porque ellos, aunque ambos heredaron ADN desde Mateo, puede ser que ellos heredaron segmentos distintos y diferentes e únicos de Mateo que no comparten el uno con el otro. Cada uno de nosotros compartimos por lo menos un poco de ADN con nuestros primos de segundo grado, pero más allá que esto, es posible que con sus primos de tercer, cuarto, quinto grado, no va a compartir ADN con ellos. Y hay una 29% probabilidad que primos del cuarto grado no comparten el ADN. Entonces, aunque ellos son los dos descendientes de Mateo, no comparten el ADN el uno con el otro. Otra posibilidad es que no son parientes en nuestro gráfico porque no comparten ADN suficiente. Recuerda que nosotros hemos puesto un límite mínimo de coincidencias de ADN compartido, en lo cual decimos que para ser coincidencias comunes, hay que compartir más de 25 centimórganos. Digamos que los dos descendientes de Mateo comparten 20 centimórganos, porque esto no es más allá del límite mínimo que hemos puesto, bueno, en este caso que MyHeritage ha puesto en nuestro análisis. Nosotros no podemos ver que ellos en verdad comparten el ADN, pero no comparten ADN suficiente para ser considerados coincidencias compartidas. Ahora, los límites que MyHeritage ha puesto son automáticos. Nosotros no tenemos la oportunidad de cambiar o ajustar estos ajustes, pero nosotros podemos sí ver más información por revisar los perfiles genéticos en la lista de coincidencias genéticas de nuestra propia lista en nuestra lista con nuestra prueba de ADN. Como hemos visto antes, también es posible que algunos miembros de un grupo no son parientes el uno con el otro. En el caso cuando un grupo se compone la mayoría de la grupo se compone de descendientes de Pedro y Margarita, pero también hay algunos miembros más distantes que son
parientes colaterales a Pedro y también otros parientes colaterales a Margarita. En este caso, los parientes de Margarita no son parientes a los parientes de Pedro. Entonces, ellos no van a ser coincidencias compartidas, aunque están asignados al mismo grupo. Y finalmente, en casos de endogamia, es posible que algunos de los miembros no son parientes los unos con los otros, pero están asignados al grupo porque todos los miembros de esta población están bien involucrados entre sí por matrimonios y por sus relaciones entre sí. Entonces, esto también es una posibilidad. Ahora, ¿por qué algunos miembros de un grupo comparten ADN con miembros de otros grupos? Bueno, es posible que una persona sea miembro de ambos grupos. Digamos que hay un grupo que se asigna a todos los descendientes de Juan y María, y hay otro grupo que se compone de los descendientes de José y Elizabeth. Digamos que Juan y María tuvo un hijo que se llamaba Pedro, y José y Elizabeth tuvieron una hija que se llamaba Juana. Y Pedro y Juana se casaron y hay una persona que ha tomado una prueba de ADN que desciende de Pedro y de Juana y por lo tanto está relacionado a los descendientes de Juan y María y también a los descendientes de José y Elizabeth. En este caso, tenemos que asignar esta persona a uno de los dos grupos. No podemos ponernos en ambos grupos. Entonces, por cualquier grupo a lo cual nosotros lo asignamos, vamos a ver que este miembro va a compartir ADN con todos los demás miembros del otro grupo. Y esto se puede ver a veces en su reportaje de agrupamiento automático, cuando hay situaciones, en este caso, donde hay una persona que se ha asignado al grupo verde y ellos están compartiendo ADN con la mayoría de las personas en el grupo rojo. Y podemos ver esto en ambos lados. También hay situaciones donde hay varias personas que descienden del mismo grupo y también hay personas que son parientes a otros lados. Entonces, vemos que estas relaciones entre estos grupos indican que hay una alianza entre estos dos grupos y que posiblemente había un descendiente de esta familia que se casó con una descendiente de la otra familia y esto es porque vamos a ver estas relaciones entre grupos. Otra posibilidad es que el grupo 1 es un subgrupo del grupo 2, que el grupo 1 se compone de los descendientes de Juan y María y el grupo 2 se compone de los descendientes del abuelo de Juan o María. ¿Y por qué estos descendientes son parientes más distantes? No todos los miembros de estos grupos van a compartir el ADN los unos con los otros, pero van a ser, van a estar muchas conexiones entre los dos grupos porque uno es un subgrupo del grupo del otro grupo. Esto es típicamente lo que vamos a ver cuando esto ocurre. Va a estar dos grupos y van a estar muchas conexiones entre estos dos grupos, indicando que hay personas que corresponden o pueden pertenecer a un grupo o al otro, pueden pertenecer a ambos grupos. También es posible que hayan una relación independiente entre dos coincidencias genéticas. Por ejemplo, digamos que tenemos dos grupos, los descendientes de Juan y María y los descendientes de Pablo y Raquel. Y vemos que dos miembros de estos grupos son parientes el uno con el otro.
cuando investigamos sus genealogías, nosotros encontramos que ellos también son parientes el uno con el otro, pero por una pareja ancestral independiente de nuestra propia genealogía, que ellos son, en este caso, a ver, primos del tercer grado por sus antepasados comunes, Marcos y Ruth, quien no son antepasados de nuestro sujeto, pero son la razón por qué hay una conexión entre un miembro de un grupo y un miembro de otro grupo. Y cuando esto ocurre, nosotros típicamente vemos algunos cajas gris que están conectando estos dos grupos, pero solo uno, dos, tres conexiones. No hay una cantidad enorme de conexiones entre los dos grupos. Finalmente, con endogamia, es completamente posible que, aunque tenemos distintos grupos, nosotros vamos a ver conexiones entre sí porque vienen de la misma población. En este caso, un pueblo pequeño en Galicia. Cuando nosotros vemos endogamia, esto es típicamente lo que vemos. Nosotros vemos muchas conexiones entre todos los grupos y nosotros vemos que hay muchas conexiones porque todas estas personas vienen de la misma población. Ahora, hemos visto cómo obtener su reportaje de agrupamiento autosómico. Hemos visto algunas de las cosas que debe considerar cuando está interpretando estas conexiones. Ahora vamos a hablar de cómo utilizar esta información en su propia genealogía. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de, y en lo cual vamos a intentar identificar a los padres de Anne Lemon, una de mis antepasadas, quien nació en 1821 en East Earl, Lancaster, condado de Pennsylvania. Y ella falleció en 1884 en Salt Lake City, Lago Salado, Utah. Ahora, puede ser que Anna era la hija de James Lemon y Catherine Kaiser. Ella dijo que ellos eran sus padres cuando ella estaba viva, pero ella creció en un huérfano y hay una posibilidad que estas personas no actualmente eran sus padres. Entonces, vamos a investigar si podemos encontrar algunos primos genéticos, coincidencias genéticas, que puedan ser parientes de Anne por uno de los lados de sus padres. En el proceso también vamos a intentar confirmar genéticamente mi genealogía propuesta, porque vamos a intentar encontrar cuáles grupos corresponden a cuáles líneas de mi propia árbol genealógico. Aquí está mi árbol. Yo tengo mis padres y en este caso tengo un poco de una ventaja porque yo he invitado a los dos de mis abuelas a hacer las pruebas de ADN. Entonces yo tengo los resultados de ellos a MyHeritage. Entonces puedo utilizarlo para encontrar cuáles grupos de primos genéticos corresponden a sus propias líneas de su genealogía. Entonces, si comenzamos, aquí está mi reportaje de agrupamientos autosómicos. Y cuando comenzamos, encontramos que aunque Fern no se incluyó en la definición de estos grupos, cuando yo investigo los miembros de estos grupos y hago clic en los enlaces para ver sus perfiles, encuentro que todos los miembros del grupo 2 comparten el ADN también con mi abuela paterna, Fern Stoddard. Entonces, yo conozco que, yo sé que estas coincidencias genéticas no me interesan porque ellos son de una familia que no me interesa. Nosotros vamos a estar buscando en mi genealogía para las personas que
son parientes por medio de mi bisabuela Susana Louise Capson. Y porque estas personas en grupo 2 son parientes de mi abuela paterna, yo sé que ellos no me interesan en este momento. También sé que este es el caso para grupo 6 y también grupo 9. Y vamos a ignorar estos grupos porque no nos interesa en este momento. Después hago lo mismo con mi abuela materna, Donita, y encuentro que ella comparte el ADN con muchos de los miembros del grupo 4, 7, 8 y 9, y entonces voy a ignorar estos grupos también, porque no me interesan para el análisis que estoy haciendo. Entonces, primeramente, rechazado algunos grupos de mi análisis. Sé cómo estoy relacionado a estos grupos y no me interesan estas líneas de mi familia en este momento. Ahora vamos a comenzar con el grupo rojo, grupo número 1, y vamos a buscar quiénes son las personas en este grupo. Cuando yo comienzo con un grupo, yo comienzo con las personas con las cuales estoy compartiendo la máxima cantidad de ADN. ¿Quiénes son los miembros de este grupo que comparten más ADN conmigo? Y cuando yo empiezo a investigar sus genealogías, comienzo a encontrar un ritmo que todas estas personas son descendientes de mi familia Woodbury y mi familia Cannon. Entonces, todas estas personas son parientes de mi bisabuelo directo paterno. En este caso, no me interesa esta línea. Yo estoy interesado en la línea de mi bisabuela paterna, Susana Louise Capson. Entonces, voy a también eliminar este grupo de mi análisis porque no me interesa mis relaciones a este grupo en particular. Ahora vamos a investigar las relaciones entre los miembros del grupo amarillo o el grupo 3. En este caso, todos los miembros de este grupo descienden de mis antepasados James Whitehead Taylor y su esposa Anne Rogers. Entonces yo conozco cómo estoy relacionado a estas personas, regreso a mi árbol genealógico y voy a encontrar que de los grupos que hemos visto hasta ahora, tenemos 6, representación para 6 de mis antepasados en el nivel de bisabuelos, y de los que quedan, deben estar relacionados por la familia Peterson o por la familia Capson. Ahora vamos a eliminar el grupo 3, el grupo amarillo, porque nosotros sabemos que ellos son parientes míos por la familia Taylor. Sigamos con el grupo azul, en lo cual vamos a ver que todos los miembros de este grupo han hecho una prueba de ADN, pero ninguno de ellos tiene un árbol genealógico, con lo cual yo puedo determinar cómo se relaciona. Aunque es difícil, todavía puedo utilizar esta información para determinar a cuál línea de mi genealogía pertenece este grupo. Y lo hago por extender y analizar y crear los árboles genealógicos para estas personas sin su ayuda. Y cuando yo hago esto, encuentro que aunque no puedo crear árboles para todos los miembros de este grupo, puedo hacerlo para algunos de ellos y encuentro que 4 de los miembros de este grupo son parientes míos por la genealogía de mi bisabuelo materno, Andreas Peterson, Anton Peterson, que va hasta Suecia. Entonces, con mi árbol, yo puedo
eliminar este grupo y de los 3 grupos que quedan, ellos deben o ser parientes de Susana Louise Capson o deben ser parientes más distantes de uno de mis otros líneas. Entonces, ya nos quedamos 3 grupos muy pequeños aquí abajo. Y cuando nosotros vemos estos grupos, vemos que grupo 10 corresponde a la familia Capson, pero no la familia en particular que nos interesa. Es por la familia Capson, que es el esposo de la hija de la persona en lo cual estamos buscando. Después tenemos grupo 11, que corresponde a la familia Smith, que es la esposa de una de mis bisabuelas maternas. Y después tenemos en grupo 12, encontramos que ellos son más de la familia de Vanita Minor, mi abuela materna. Entonces, hemos repasado y revisado todos estos grupos para encontrar quiénes son parientes de Anne Lemon. Y hemos encontrado en este proceso que de mis coincidencias cercanas, no tengo ningún pariente de Anne Lemon. Bueno, ¿qué hago como mis próximos pasos? Yo puedo investigar a los individuos no incluidos en la red. Como dijo antes, cuando nosotros recibimos nuestros reportajes, hay 3 archivos y uno de estos archivos contiene una lista de personas que comparten bastante ADN para estar incluidos en la red genética, pero ellos no comparten ADN con ningún otro primogenético al nivel necesario para ser incluidos en la red. Entonces, nosotros tenemos estas personas que se llaman singletons o primos solos que son aislados. Si yo investigo a estas personas, es posible que hayan algunos de estas personas que son parientes de Anne Lemon. Otra manera en la cual puedo progresar es invitar a los descendientes de Anne Lemon y su esposo a probar su ADN. Invitarnos específicamente para poder investigar esta pregunta. También, porque tenemos algunos padres propuestos de Anne, nosotros podemos buscar los descendientes de ellos y invitar a ellos a probar su ADN también. En este caso, aunque no identificamos un grupo específicamente asociado con la familia de Anne, sí hemos confirmado mi genealogía propuesta y hemos identificado grupos para análisis en el futuro para mis otras líneas. Si yo regreso y digo, ahora quiero investigar la familia de mi familia Woodbury y Cannon, ahora ya sé cuál grupo corresponde a esta línea y puedo ayudar a encontrar los parientes que están relacionados aquí. Cuando yo encuentro un grupo de personas que corresponden a una línea particular de mi familia, el próximo paso es para revisar los perfiles genéticos para cada persona y encontrar las coincidencias genéticas más distantes que probablemente son primos colaterales a mis antepasados conocidos. Encontrar las relaciones entre estas coincidencias genéticas más distantes y de esta información encontrar las personas correctas en el lugar correcto, en el tiempo correcto para ser mis antepasados desconocidos. Gracias por su tiempo. Espero que esta presentación les haya ayudado a entender un poco más cómo utilizar las agrupaciones automáticos de MyHeritage para aprender más de su genealogía, para confirmar su genealogía propuesta y para guiar sus esfuerzos en la investigación de su propia genealogía. Gracias por su tiempo hoy día y les deseo lo mejor en sus esfuerzos para utilizar
redes genéticas para aprender más en cuanto a su genealogía. Gracias, Paul. Mientras la gente va preparando las preguntas, voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Vale? Me imagino que se ve. Espera, me bajo el micrófono que igual no me escuchaban bien. Pero bueno, algunas preguntas ya las están haciendo, entonces vamos a hablar de algunas cositas y ya damos el tiempo para que Paul pueda responder. En cuanto a los anuncios, todos los miércoles estamos llevando Facebook Live o directos en Facebook, en nuestro canal de Facebook de MyHeritage Español. El miércoles pasado estuvo con nosotros Mercedes Olivares de Ardiles y habló de la riqueza documental que se encuentra en los cementerios y fue una clase espectacular. Desde luego que sí, porque yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos que aparecieran tantos documentos de algo que nos parece una búsqueda muy sencilla en un cementerio, ¿vale? Y el miércoles que viene a las 7 de la tarde, hora España, también tenemos a Iñaki Odriozola, que nos va a hablar acerca de cómo obtener nacimientos en España. La ocasión anterior él habló de registro civil online y esta vez va a hablar estoy pensando, de los archivos diocesanos y otros tipos de archivos, ¿vale? Entonces, les decía, para que ustedes, me he pasado la diapositiva, pero aquí abajo está justamente en naranja, al lugar donde pueden ir para ver toda la agenda de clases, porque tenemos julio que estamos ya por la mitad, pero tenemos todo julio, todo agosto, con diferentes clases. Y por ejemplo, como aparece aquí en la diapositiva, el lunes que viene, el lunes 20 de julio, Daniel Horowitz tiene su clase de Pregúntale al experto, la confirmación de record matches, ¿vale? De coincidencias con registros. Esta clase dura solo media hora, así que es importante estar puntual y la gente incluso puede abrir el micrófono y hacerle preguntas a Daniel sobre cosas específicas de la clase. Y el jueves 20 de agosto tendremos los padrones electorales de Chile, una clave en MyHeritage que lo va a dar Gonzalo Luengo. Y ahora sí pasamos a las preguntas, Paul. A ver, te cuento. Mira, dice Lucero Robles, ¿cómo encontramos en la página de MyHeritage para hacer esta red? Me imagino que Okay. son de las primeras diapositivas que tú mostraste, perdón. Sí, entonces para encontrar esta red comienza con su página de inicio. ¿Quieres que te dé que Oh, te deje que sí, puedas sí se puede, compartir, sí, si no es más complicado? sí, Vale, ahí está. aquí estamos. Sí. Entonces aquí estamos en la página de inicio. Va a desplazarse sobre el objeto de ADN en el menú y va a seleccionar herramientas de ADN. También si haga clic en ADN, también puede acceder a la página que deseamos por hacer clic aquí en herramientas. Hay 3 herramientas y vamos a seleccionar el en medio, agrupaciones automáticas. Nosotros tenemos que hacer clic en explorar. Si usted maneja las pruebas para otras personas, hay que seleccionar para cuál persona quieres el reportaje. Y en este caso voy a hacer yo mismo y voy a hacer clic en generar. Ahora, hay que tomar en cuenta que solo puede generar una agrupación automática para cada persona por día. Entonces, si yo hago esto, si regreso a mis resultados de ADN y regreso a herramientas y intento hacer otra cosa, va a decirme, solamente puede generar un reportaje de agrupaciones automáticas por día por cada kit que usted administre. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Las agrupaciones automáticas van actualizando de cada vez en cuando
Y yo recomendaría que repite este análisis cada vez en cuando para obtener la información más actualizada de sus propios resultados. Vale, Paul, vale. Mira, yo te tengo que decir que mientras tú hablabas, yo hice rápido la mía y hice también la de mi padre, porque administro el kit de él. Y por Ujú. suerte a mí, el sistema no me dijo nada de que solamente podía hacer una. A lo mejor porque la mía no la cuenta o porque yo ya la tenía hecha, solamente que yo la hice hace años y digo, bueno, ahora que se ha Sí. actualizado, ¿no? Tanta Es gente que ha aparecido. un reportaje por kit. Ok. Ah, vale, Entonces por kit. puede ser uno para usted, uno para mi abuela, pero si intento repetir para mi abuela, va a decirme, no, usted ya Ah, recibió ok. su reportaje para su abuela de hoy en día. Perfecto. Vale, genial saberlo. Fernando pregunta, Fernando Montes, si la charla le enviarán, si le enviaremos. Vamos a intentar que esté subida pronto, porque se manda un email a las 24 horas, así que lo haremos porque sabemos que genera mucho interés el tema de ADN y a veces uno necesita ver el vídeo varias veces, ¿verdad, Paul? Sí. Para revisarlo porque uno empieza a decir, esta parte no la entendí. Bueno, dice Fernando Montes que la endogamia en Chile fue una práctica muy recurrente y yo creo que en muchos lugares, Fernando, ¿eh? En España también. Sí, ha habido endogamia. Lucero Robles te dice gracias. Diana Gutiérrez dice, ¿el estudio alcanza hasta 10 generaciones? Entonces, el ADN autosómico es más útil para las investigaciones de preguntas que corresponden a las 6 hasta 8 generaciones de su genealogía. Yo he visto casos cuando se puede utilizar el ADN autosómico más atrás, hasta yo creo 12 es lo más antiguo que yo he visto en lo cual el ADN autosómico se ha utilizado para investigar una pregunta. Ahora, um, pero sí, típicamente estamos limitados a los 6 hasta 8 generaciones. Para sobrevenir este obstáculo, recomiendo hacer una búsqueda de los descendientes de la persona por la cual está buscando y invita a otras personas que son parientes más cercanas a esta persona a hacer la prueba. Entonces, por el ejemplo, con mi ejemplo de Anne Lemon, ella era mi tercera bisabuela. Um, pero si yo puedo invitar a la hermana de mi abuelo a hacer una prueba de ADN, entonces ya estamos 2 generaciones más cercanas a nuestra pregunta y tenemos una posibilidad mucho más posible de investigar esta pregunta utilizando el ADN autosómico. Ok, ok. Paul, entonces sería importante, bueno, evidentemente que todo el mundo tenga hecho su árbol, porque claro, si nos encontramos con un autoclúster y queremos ver de dónde vienen esos parientes, si esa persona no tiene el árbol hecho en nada, solamente se ha hecho el ADN él y no ha Ujú. construido nada en MyHeritage, no podrías determinar nada, ¿verdad? Casi. Bueno, Algo podrías. por, sí, bueno, en el Vale. ejemplo donde yo estaba investigando, por ejemplo, este caso, yo Ujú. tengo un clúster, un grupo de, a ver, 7 personas y ninguno de ellos tiene un árbol genealógico. Ok. Pero, aunque yo tuve esta situación para comenzar, nosotros tenemos que utilizar cada pista que nos da MyHeritage. Utilizamos la edad de las personas. Utilizamos los nombres. Um, También MyHeritage algunas veces nos muestra la residencia de las personas. Entonces, si nosotros podemos encontrar la edad, la residencia, los nombres de estas personas, nosotros a veces podemos
a crear el árbol genealógico para ellos sin su ayuda. Y esto es lo que tuve que hacer en este caso. Y hay muchos recursos para ayudarme a hacer esto. Y yo diría que es más fácil en algunos aspectos hacer este tipo de análisis y crear árboles genealógicos para sus coincidencias genéticas que no tienen árbol. Es más fácil hacerlo para las familias hispánicas que es para las familias de Alemania o Francia o algunos otros lugares donde la intimidad de las personas vivas es muy guardado. Por ejemplo, es muy fácil crear los árboles genealógicos para personas vivas de Costa Rica utilizando sus informaciones de sus tribunales en elecciones. Es muy fácil crear árboles genealógicos para las personas vivas o recién fallecidas en Chile, en Colombia, porque hay muchas colecciones en Family Search que van hasta 1940, 1950, oportunidades que no tenemos en algunos otros lugares como Francia, Claro. donde los registros ya están guardados por la intimidad hasta 100 años. Entonces, tenemos oportunidades para crear árboles para estas personas. La otra cosa que debe hacer en este caso es ir al perfil de cada persona y ver sus coincidencias compartidas, porque en estas coincidencias compartidas, MyHeritage muestra las relaciones y la cantidad compartida de ADN entre sus coincidencias compartidas. Y si ellos comparten una cantidad de ADN muy alta, es posible que puede crear el árbol para ambas personas utilizando el árbol de la otra persona. Por ejemplo, si encuentro que MyHeritage tiene una coincidencia compartida que es hermano a mi otra coincidencia, aunque uno de estas coincidencias no tenga un árbol genealógico asociado con su perfil, el otro quizás sí tenga un árbol que puedo utilizar para encontrar y extender esta genealogía. Ujú. Estaba pensando, Paul, que vamos a necesitar dos cosas. Entonces, trabajar metódicamente, ¿no? Ir escribiendo claro, todas las búsquedas que estamos Sí, haciendo, los árboles que estamos creando, pero sí me sí, imagino que hay un caso en el que sí o sí necesitamos que tengan pues algo más de datos, porque por ejemplo en el caso de personas adoptadas no sí. sería fácil, claro, porque si vamos a registro civil y conseguimos el certificado de nacimiento, nos va a dar el nacimiento, pero de los padres adoptivos, ¿no? Sí, y esto es el caso, pero aún así, en particular con los agrupaciones automáticas, Ujú, para las personas adoptadas es una herramienta muy útil para las personas adoptadas porque ujú, ya tiene grupos claros de personas de cómo se relacionan uno con el claro. otro y corresponden con líneas particulares de nuestra propia genealogía biológica. Ujú, ujú. Vale, o sea que hay que irle haciendo el árbol también a esas otras coincidencias, ¿no? Si Sí, no están hechos, sí, vale, perfecto. sí. Nos vamos a convertir en unos expertos. Paul. Mira, te mandan saludos desde Costa Rica, Luis Armando Benavides, creo que es el nombre completo. Me gusta porque, claro, justamente lo que decías, que hay algunos países que tienen muchos registros, los padrones electorales, un montón de cosas en los que podemos averiguar bastante más ahí pasando unas horas frente al ordenador, ¿no? Sí. Dice Diana Gutiérrez, lástima que muchas de mis coincidencias no tienen o tienen un árbol muy limitado para poder ubicarlos. No tengo casi nadie vivo de generaciones pasadas para poder hacer estudio de ADN. Yo en este caso, Paul, lo que recomiendo, porque es verdad que algunos, pues ya no tenemos, por ejemplo, los abuelos vivos, ¿no? Solamente tenemos los Ujú. padres. Pero yo me he animado a hacerle ADN a primos de mis padres, primos directos de mis padres, porque Sí, mal que mal algo podemos podemos rasguñar ahí del ADN heredado.
Entonces yo creo que no hay que perder la oportunidad de hacerle a pariente vivo que veamos con más edad, le damos un test de ADN y que se lo haga, ¿no? Sí. Dice, Héctor Feinstein, dice, ¿todas estas funciones se puede acceder en la versión gratuita? Am, yo creo que la herramienta de agrupamiento solo está disponible am, en la versión am, Te non pago. gratuita. Ajá, ah, vale. Vale, de Paul, y si suscripción. tú, por ejemplo, subes tus resultados de ADN que has hecho con otra compañía, también te puedes hacer, también el sistema te va a dejar hacer autocluster, ¿verdad? Sí, también el sistema va a dejarlo hacer autoclusters. Sin embargo, si sube sus resultados de otra compañía y no tiene suscripción, hay que pagar, yo creo, yo sé que en dólares de los Estados Unidos es 29 dólares, Ujú, creo. vale, Entonces, hay que pagar un un costo único ya, para poder acceder a todas estas funciones. vale, vale. Yo, mi consejo, ¿vale? Lo que siempre digo. A ver si yo lo que siempre digo es que muchas veces ya saben que en Latinoamérica, bueno, y en muchos otros lugares somos abonados a diferentes plataformas, ¿no? Ya tanto sea de deportes como de películas. Entonces, aunque MyHeritage lo que cobra es un costo anual, sí es verdad que si lo dividimos, debe ser bastante más barato que tener nuestra señal de cable con todos los partidos de la UEFA, la Champions y la no sé qué. Entonces, bueno, depende de lo que nos guste, pues consideramos si es bueno para nosotros pagar en una cosa o en otra, una suscripción u otra, pero bueno, desde luego la posibilidad ahí está. Entonces, Paul, te agradecemos mucho. Dejo como última pantalla esto de los próximos webinars. Y gracias por enseñarnos y espero que prontito nos podamos ver de nuevo. Por favor, cuídense todos, 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 cuídense mucho. Manténganse todo lo a salvo que puedan y hagan genealogía, que al final, aunque lo bueno que decíamos ayer de que ha traído el coronavirus, ha traído muchas cosas malas, pero ha traído una fundamental, que creo que la gente se está volcando más a investigar acerca de sus antepasados y también los archivos. Se han dado cuenta que no pueden siempre estar dependiendo de que la gente los visite, ¿no? Como es el caso de España. Entonces Sí. necesitamos más acceso online y esperamos que esto sirva para concienciar también. Bueno, por lo dicho, muchísimas gracias, que tengas una buena semana y a todos nuestros amigos también y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.